Bueno, pues vamos con el vídeo del socialismo, el origen del socialismo y una breve introducción a lo que es el marxismo, el significado del marxismo. Lo primero habría que decir que el socialismo es una alternativa al capitalismo liberal que dominaba ya en la mitad del siglo XIX. De acuerdo, el socialismo entiende la sociedad de otra manera, las relaciones humanas de otra manera diferente al capitalismo. ¿De acuerdo? El socialismo se nació porque a mediados del siglo XIX se empezó a culpar al capitalismo de los males que afligían a la clase obrera, de acuerdo de las condiciones lamentables de vida, de la depauperización de la vida de los obreros, ¿vale? En las fábricas y en las ciudades británicas en principio, luego más tarde en otras ciudades, en otras zonas de Europa. ¿De acuerdo? Como sabéis, el capitalismo de esta época del siglo XIX sometía a los obreros a jornadas laborales enormes en duración de 12-14 horas que dejaban a la gente extenuada. ¿De acuerdo? Como sabéis, las familias necesitadas de dinero tenían que recurrir al trabajo infantil, ¿de acuerdo? De modo que los niños no estaban en la fábrica, no estaban en las escuelas, sino en las fábricas, ¿vale? Había una explotación infantil intensa por unos sueldos bastante más bajos de lo que ya eran los de sus padres, ¿de acuerdo? Los niños no podían salir de esto que se llama el círculo de la pobreza, es decir, al estar en la fábrica, no estar en la escuela, no podían estudiar y por tanto no podían aspirar a una vida posterior, más adelante, a un estatus social superior al que ya tenían por nacimiento. Había habitualmente accidentes laborales, que además no eran compensados porque no existían las bajas. Si uno tenía un accidente en la fábrica, en el trabajo, y no podía trabajar, se quedaba sin sueldo, con las penurias que eso causaba a la familia. Y además los obreros vivían en las ciudades, porque como sabéis habían trasladado por el éxodo rural a las fábricas que estaban en las ciudades y vivían hacinados en casas pequeñas, en viviendas de muy baja calidad, en números enormes de familias, ¿vale? Además respirando sistemáticamente el humo que salía de las chimeneas de las fábricas, porque como sabéis la máquina de vapor necesitaba carbón para funcionar. El carbón se quemaba, producía un humo que era respirado por los obreros. De acuerdo, las condiciones entonces a mediados del siglo XIX eran muy malas para la clase obrera y el socialismo consideraba que una sociedad justa tenía que tener una mayor igualdad en las condiciones materiales de las personas, es decir, mayor igualdad en la riqueza. ¿De acuerdo? El liberalismo, cuando nació el capitalismo liberal, había prometido una serie de cosas cuyo que sonaban muy bien, ¿de acuerdo? Había prometido libertades individuales, hablaba de libertad de expresión, hablaba de derechos de los seres humanos, ¿de acuerdo? Pero en la práctica parecía que le importaba más otras cosas, que le importaban las libertades, sí, pero fundamentalmente esto que se llama libertad de mercado, es decir, que la ley de la oferta y la demanda y la eficiencia económica funcionaran, ¿vale? Además había una libertad, que era la libertad de contratación, ¿vale? Libertad de poner sueldos, subirlos, bajarlos, que básicamente le dejaba todo en manos, o le dejaba la sartén en manos de los empresarios, ¿vale? Porque eran los que contrataban. ¿De acuerdo? Entonces, para el socialismo, lo que es bastante obvio a estas alturas es que una libertad sin más, una libertad sin igualdad material no sirve para nada. ¿De acuerdo? Es en este contexto cuando nace el socialismo como ideología. En la primera mitad del siglo XIX hay lo que se llamó el socialismo utópico, que fue el propio Marx y su compañero, que es el autor de este libro que tenéis aquí. La portada de este libro es una portada, esta imagen es la portada de un libro, y escribió Engels, ¿vale? Pues Marx y Engels consideraron que el socialismo de la primera mitad del siglo XIX era un socialismo utópico que acuñó algunos de los términos que ellos luego trabajaron, como la crítica de la propiedad privada y una serie de cosas, pero ellos dijeron que a partir de ellos había nacido el socialismo científico porque consideraban que habían sido los que habían conseguido explicar cómo funciona la sociedad y poner remedio a sus males mediante una serie de propuestas teóricas, ¿vale? En papel, realmente. ¿Qué es lo que decían Marx y Engels? Pues básicamente que toda la historia, o la historia de las sociedades, desde el principio de la historia, ¿vale? No están hablando de los tiempos de Altamira, sino de la historia, desde las civilizaciones antiguas, es la historia de la lucha de clases. Es decir, hay una constante histórica que se repite, que es que hay una clase que explota, una clase relativamente minoritaria, ¿vale? Una élite que explota a una mayoría de población que son los que estén abajo en la pirámide social. ¿De acuerdo? Esto es como ha funcionado la economía, es decir, la estructura social tradicional. ¿Vale? A lo largo de la historia, esta lucha de clases, estas relaciones entre la clase alta y la clase baja han variado. De modo que ha habido un periodo que se llama el periodo en la historia antigua, en Egipto, en la antigua Roma, que es el periodo esclavista, en el que un porcentaje considerable de la población, un cuarto, un tercio de la población, eran esclavos que vivían al servicio del patriciado, ¿vale? De la clase alta. Luego se cambió el sistema en la Edad Media y lo que teníamos es el feudalismo medieval, en el que los señores feudales
luego llamados nobleza o aristocracia, explotaban a una mayoría de la población que eran los campesinos. ¿De acuerdo? Posteriormente, en la época en la que escribe Marx y Engels, está el capitalismo, en el cual una burguesía que también es minoritaria y que maneja los resortes de poder explota a una masa obrera. ¿De acuerdo? Entonces hay una constante histórica que se repite: la explotación de los que están abajo en la pirámide, que son la mayoría, por una minoría, una élite, ¿de acuerdo? Que pueden ser los antiguos señores feudales, los capitalistas, los dueños de las empresas, da igual. Una élite reducida explota a una mayoría, ¿de acuerdo? A una masa social muy amplia. ¿Por qué consigue esto? Porque tienen la propiedad de los principales factores de producción, de aquello que genera la riqueza, ya sea la tierra en la época medieval, o el capital y la propiedad de las industrias en la época del capitalismo. ¿De acuerdo? Esta lucha de clases genera siempre una tensión social que es difícil de resolver. Para eso, los que están arriba en esta pirámide, ¿de acuerdo? La élite explotadora recurre a lo que ellos llamaban, Marx y Engels llamaban la superestructura, que es toda esta coreografía que acompaña a la manera que tiene la economía, la forma que tiene la economía, ¿vale? En este caso el capitalismo, que acompaña y que lo que hace es reforzar esa explotación, ¿de acuerdo? Entonces el Estado, la forma que tiene el Estado, la religión, la cultura, ¿de acuerdo? Todo esto, las mentalidades, están en el fondo controladas por la misma clase social que domina para apuntalar su dominio sobre la masa, ¿de acuerdo? Los que están arriba controlan el Estado, los que están arriba utilizan las religiones, ¿vale? Esta promesa de una vida futura mejor, utilizan la cultura como si fuera pan y circo, como si fuera un entretenimiento para distraer a las masas, ¿de acuerdo? Y las mentalidades están dominadas por ellos de forma que, no sé, el trabajo o la vida negada y la dedicación y la obediencia son valores que se consideran fundamentales. ¿Vale? En la época de Marx y Engels en concreto, lo que tenemos es una sociedad capitalista, ya digo, en la que una burguesía minoritaria con un nivel alto, cultural alto, que domina el Estado y que además es la propiedad de las grandes empresas, se lleva el beneficio de las empresas, ¿vale? Explotando a una masa mayoritaria de obreros, ¿de acuerdo? Los obreros, ¿de acuerdo? En el Estado no pueden votar. Los obreros están controlados porque la superestructura esta de la que os hablo está controlada por la burguesía. Son los burgueses son los únicos que tienen derecho a voto, ¿de acuerdo? Recordad que existía a mitad del siglo XIX esto que llamábamos sufragio censitario, es decir, solo votan aquellos que tienen una renta alta, es decir, realmente vota la burguesía y es la burguesía la que controla al Estado. Además, las leyes indican que las huelgas y las huelgas en las que los proletarios, los obreros, pueden protestar por las condiciones lamentables de vida en las que están, son reprimidas por las fuerzas del Estado, las fuerzas de orden del Estado y de seguridad, que son controladas por la misma burguesía. ¿De acuerdo? Además, bueno, pues el cristianismo, como otras religiones, promete que las penurias de esta vida serán compensadas en una vida futura. Jesús era un profeta de los pobres, en cierto modo, y tenemos una cultura que promueve y propugna una evasión fácil de la realidad a través del alcohol, ¿de acuerdo? Todo esto lo reconoce Marx, pero dice, hay una debilidad que tiene el capitalismo, tiene una contradicción interna, que es que la masa obrera es mucho más numerosa que la burguesía, ¿de acuerdo? Y cada vez va a ser más numerosa y cada vez va a ser más reducido el número de burgueses, porque la capital tiende a concentrarse, la riqueza tiende a concentrarse, ¿de acuerdo? Entonces, lo que viene a decirles a los obreros es lo que tenéis que hacer es organizar una rebelión contra el Estado burgués, una revolución, ¿de acuerdo? No necesariamente violenta, podría traducirse una especie de gran huelga general que acabe con los obreros en la calle diciendo no trabajamos más. Lo que tienen que hacer los obreros es tomar el Estado, que esto es fundamental, asaltar el poder y a partir de ahí transitoriamente instaurar lo que él llamó una dictadura del proletariado, es decir, un momento en el que ellos, los obreros, tomando el Estado, dictan las condiciones que va a tomar la nueva sociedad, ¿vale? Y en esta nueva sociedad lo que quiere más es que se llegue, y piensa que se va a llegar de forma natural a una sociedad sin clases sociales y, lo más importante, sin propiedad privada, porque lo que dice es, dado que hasta ahora la explotación se basaba en que la clase alta, la clase dominante, tenía la propiedad de esos factores de producción que creaban la riqueza, lo que necesitamos es una sociedad sin propiedad privada que se traducirá en una sociedad sin clases, ¿vale? Entonces la dictadura del proletariado será una fase transitoria y luego tendremos una maravillosa sociedad sin clases, ¿de acuerdo? Esta idea, que en principio sonaba muy bonita, pero
aparentemente difícil de realizar, ¿de acuerdo? Se tradujo en una creciente movilización del socialismo, de los obreros de Europa, ¿vale? Primero hubo, por iniciativa de Marx y Engels y otra serie de gente, una asociación internacional, es decir, europea, de trabajadores, que nació en Inglaterra en 1864. Inglaterra, recuerda que es el país más desarrollado industrialmente. Esta acabó por desavenencias con otros movimientos obreros, pero en París en 1869 se instauró una segunda internacional, ¿de acuerdo? Esta duró más tiempo, hasta 1914, y propugnó el nacimiento de muchos partidos socialistas de ideología marxista, en principio marxista. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, que se fundó hace ya mucho tiempo por un señor cuyo nombre casualmente es Pablo Iglesias, como el actual vicepresidente. Se formó también la SPD alemana, el socialismo alemán, que fue a la larga fue el partido más grande socialista en Europa, el Partido Laborista Británico, ¿de acuerdo? Se formó también un partido en Francia, otros partidos en Italia, el Partido Socialista Italiano, ¿de acuerdo? La idea de la lucha de clases estuvo ahí subyaciendo siempre, todo el rato. No necesariamente el socialismo fue marxista, es decir, había gente en el socialismo que consideraba que había que hacer reformas y conseguir cambiar el capitalismo y hacerlo más humano. Entonces esto se empezó a llamar poco a poco socialdemocracia, mientras que el marxismo acabó más bien formando un ala más radical del socialismo, que luego pues también se hizo piña con el comunismo. Ya os explicaré las diferencias entre ambos, ¿de acuerdo? La ideología de Marx, el marxismo, además tuvo muchísima influencia en muchas generaciones de jóvenes europeos y jóvenes y no tan jóvenes que vieron en la lectura de la sociedad de Marx pues una realidad evidente. Se ha seguido durante mucho tiempo sus ideas, esa sociedad prometida, esa especie de paraíso en la tierra prometido, y además ha influido enormemente en las ciencias sociales, de modo que ha habido muchas ramas de ciencias sociales, como la economía, la sociología, la propia historia y demás, que tienen un componente marxista, ¿de acuerdo?